Vamos a orar. Bendito tú, oh Dios, creador de los cielos y la tierra. Bendito tu nombre. Bendito tú, Señor, que salvas a tu pueblo y lo rescatas. Bendito tú, Señor, que nos has permitido en este día congregarnos, alabar tu nombre, escuchar tu palabra, ser instruidos. Damos gracias a ti, oh Dios. Oh Padre Santo, suplicamos que en esta noche tú, a través de tu palabra y por tu Espíritu, nos hables. Que sea, Señor, yo un instrumento en tus manos según tu misericordia y tu gracia. Y guía a todos aquellos que están escuchando para que te busquen sobre todas las cosas, alaben tu nombre y crean en ti como el único Dios vivo y verdadero. Oh Dios eterno, tú que conoces las aflicciones de tu pueblo, tú que conoces, Señor, aquellos que vienen por diferentes necesidades, te pido, Señor, que ellos puedan encontrar solo en tu Hijo Jesucristo el consuelo para sus almas. Gracias, Señor, por habernos traído, y guíanos para que en todo la gloria sea para ti. En tu Hijo lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. La semana pasada terminamos recordando cómo Moisés y Aarón fueron obedientes a la palabra de Dios frente a Faraón, haciendo lo que Dios les había mandado. La Biblia nos cuenta cómo esos hechiceros y adivinos trataron de imitar el poder de Dios. ¿Y qué pasó? Fueron vencidos por el poder de Dios. Janes y Jambres usaron los poderes de las tinieblas. Satanás obviamente está detrás de todo esto. Y Moisés y Aarón tuvieron que enfrentar a estos hombres y lo hicieron con las armas que Dios les había dado. Y no debían de temer a Dios, pues Dios estaba, no tenían que temer a Faraón, pues Dios estaba con ellos. La obediencia en estos casos es vital. Es vital. Si queremos victoria sobre nuestros enemigos, debemos obedecer a Dios sobre todas las cosas. Hemos visto hasta ahora cómo el enemigo puede atacar de muchas maneras. Faraón atacó a su pueblo de múltiples maneras. Él infundió temor sobre ellos, pero su pueblo venció ese temor por el temor a Dios sobre todas las cosas. Solo a Dios nosotros debemos de temer. También recordamos que este hombre Faraón puso duda en el pueblo de Israel y en sus siervos. ¿Quién es Dios para que yo lo escuche? ¿Quién es Él? Satanás siempre vendrá sobre el pueblo de Dios con dudas. ¿Por qué obedeces a Dios? ¿Quién es Él? ¿Te va a dar Él todo lo que te promete? Satanás quiere poner duda en el corazón de su pueblo. Él quiere que pensemos que Dios nos ha abandonado cuando no es así. Él quiere que busquemos nuestra ayuda en nosotros mismos y no en Dios. Y que luego quedemos hundidos en el desconsuelo y la culpa. Las aflicciones. Faraón afligió al pueblo de Israel. Dios permitió esto. Y vemos como el pueblo de Israel puso sus ojos en las aflicciones, en vez de haberlos puesto en Dios, quien es su Salvador y su Libertador. Faraón desea que la gente no crea en Dios, que el pueblo de Dios no le crea, con sus preguntas sobre la existencia de Dios, con sus actividades, con sus hechiceros. Él busca engañar a las gentes, al pueblo de Dios, y Satanás busca lo mismo. De muchas maneras, hoy enseñando falsas enseñanzas, a través de señales en las iglesias que pueden ser sanidades, o esas guerras espirituales que muchas veces ellos enseñan. La lucha del creyente no es una lucha directa de él mismo
con Satanás, como nosotros vimos la semana pasada. Es Dios quien lucha por nosotros. Y nosotros nos abrazamos a nuestro Señor, pero Él da armas a su pueblo para que pueda pelear la buena batalla de la fe. No son amuletos, no es agua bendita, no son armas místicas o misteriosas, o no es lo que muchos llaman esa guerra espiritual con demonios o cosas similares. Nuestra batalla como creyentes es resistir firmes en la fe, soportar la prueba, pelear la buena batalla de la fe en medio de las aflicciones. Eso es. Dios ha prometido que Él va a sacar a su pueblo. ¿Y sabe qué va a pasar al final? Dios lo va a hacer. Él no fallará en salvar a su pueblo con mano poderosa. ¿Por qué? Porque su pueblo le va a servir. Y nadie que se diga ser creyente o cristiano puede servir verdaderamente a Dios esclavo de pecados. Necesita ser libertado, y solo el Hijo puede dar libertad. Solamente el Hijo puede dar libertad. Ellos nunca más volverían a ver a aquellos que eran sus perseguidores. Dios lo ha dicho. Él los librará. Los creyentes deben ser valientes, resistiendo firmes en la fe. Y así como Moisés y Aarón fueron obedientes a Dios, que su pueblo sea obediente a la palabra de Dios. Y debemos decir amén. Que yo y cada uno que se dice creyente sea obediente a la palabra de Dios. Yo estoy convencido que los que obedecen a Dios, ¿sabe qué? Dios les da victoria. Él les da victoria, los bendice y los guarda. Pero obedecer a Dios, mi deseo es que cada uno de nosotros pueda confiar en la palabra de Dios y pueda ver a Cristo como su único libertador. Sí se puede tener victoria sobre las tentaciones, ya sea de Satanás o de nuestro propio pecado. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede tener victoria sobre el mundo. Las armas que Dios nos ha dado son poderosas porque Dios las ha diseñado. Son poderosas. Y nosotros decidimos hacer un paréntesis en nuestro estudio de Éxodo. Un paréntesis para entender que este pueblo de Dios será libertado. Y aquellos que son los siervos de Dios deberán presentarse ante este enemigo y usar aquello que Dios les ha pedido para luchar. Pero la victoria final le pertenece solo a nuestro Dios. Pero el Señor nos ha dado esas armas que todo creyente necesita para la batalla de la fe, y en especial contra los ataques del enemigo. Entonces, solamente el mensaje en esta noche tratará de eso, y la próxima semana volveremos nuevamente a Éxodo capítulo 7. Entonces, vamos a buscar Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, y volvamos a repasar esas armas que Dios ha dado a su pueblo. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Dice la Biblia lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces este mensaje tratará de una explicación de aquellas armas que Dios ha dado a su pueblo, tanto defensivas como ofensivas: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y la oración. Las primeras son defensivas. Estamos viendo entonces, y no voy a entrar en un detalle muy amplio de los primeros versículos,
Sabemos que se está hablando de las acechanzas del diablo en el versículo 11. El versículo 12 es una descripción como de categorías de este reino de maldad que nos está dando a conocer la palabra de Dios. Y los creyentes no deben estar como dormidos ante la realidad que existe un maligno y que existen demonios. Es una lucha espiritual. Entonces el apóstol Pablo le dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Es toda la armadura de Dios. Es Dios quien la ha diseñado. El diseño es divino. Ese día malo, ¿cuál es ese día malo? Ese día malo es cualquier día, desde que Satanás está en este mundo. Y él está influenciando los reinos, los hombres, las leyes que se promueven en contra de Dios, las modas, Hollywood, las fábulas, la avaricia de esta humanidad, los líderes cristianos que se dicen cristianos y enseñan en las iglesias la mentira, pleitos y divisiones en los hogares. Satanás está detrás de todo esto, y los creyentes deben de tomar toda la armadura de Dios para que al final, cuando ha acabado todo, ¿cómo podemos estar? Firmes en la fe. Entonces vamos a hablar de esa primera arma que Dios da a su pueblo. Dice el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esto de ceñirse es lo mismo que ajustarse una prenda a la cintura para que no se caiga la ropa. Los lomos era esa parte que era la parte baja de la cintura. Era necesario para los soldados estar listos para la batalla. Los soldados usaban una túnica que tenía unos huecos grandes y ellos se la metían desde arriba, metían sus brazos y estaban listos para la batalla, y se ajustaban un cinturón. Cuando un soldado romano se ponía su cinturón, se ajustaba la correa y se colocaba la espada, estaba listo para la batalla. Estar ceñido con la verdad tiene que ver con ser fiel a la verdad de Dios para no ser encontrado en una situación de desventaja o de vergüenza. Es conocida la vergüenza de aquellos que por no ajustarse bien el cinturón a sus ropas se les ha caído. La falsedad y la hipocresía son contrarias a ceñirse el cinturón de la verdad. Alguien que está ceñido, está comprometido con la verdad de Dios y le da confianza en medio de la batalla. ¿Podrían imaginarse un soldado que luchando en medio de la batalla se le afloja el cinturón? Inmediatamente sería fácil presa de sus enemigos. Estar ceñido nos habla de alguien que está preparado, y esto no sucede en el momento de la batalla. En el momento de la batalla ya él viene con su cinturón amarrado, y nosotros vamos a resistir al enemigo con la verdad de Dios desde antes, llenos de la palabra de Dios, comprometidos con la verdad de Dios. Satanás es un engañador, un mentiroso, mientras que los hijos de Dios están vestidos con la verdad de Dios, con la sinceridad y la honestidad en sus mentes y corazones. Debemos de preguntarnos nosotros si la verdad de Dios, todo lo que es Cristo, su amor, su perdón, su poder para salvar, su justicia, su luz, que Cristo murió por su pueblo para darles vida, ha penetrado en nuestros corazones y mentes, de modo que no dudamos que esta es la verdad de Dios. ¿Cree usted en la verdad de Dios? En estos días, yendo para la escuela a recoger a mi hija, me encontré que en el parquecito donde ellos juegan al frente, habían unas jóvenes con material bíblico. Dice, y decían ellas, yo me acerqué para ver qué era, y eran de los testigos de Jehová. Ellos estaban ofreciendo
material a los padres para sus hijos, para que ellos estudiaran la Biblia. Una Biblia que ha sido cambiada, algo que no es la verdad de Dios. Y esos jóvenes tienen tiempo para distribuir ese material y creen que esa es la verdad de Dios. Yo me acerqué para hablarles un momento, porque me dio pesar por sus almas y por todos aquellos padres que podrían recibir material. Satanás anda engañando a los hombres. Y es necesario que cada creyente, todos aquellos que se dicen hijos de Dios, estén convencidos de la verdad de Jesucristo como Dios y como verdadero hombre, como aquel que es el único Señor y Dios, y que puedan, en caso de necesidad, enfrentar las acechanzas del enemigo y toda adversidad. La integridad y la sinceridad en nuestras vidas debe ser latente si conocemos la verdad de Dios también. En nuestros hogares, en nuestros trabajos, cuando estamos en un culto o cuando estamos a solas. La vergüenza y la incredulidad llenan la mente de aquellos que no le creen a Dios. Dudan de su verdad y no le siguen con integridad. En el campo de la batalla no hay lugar para un Demas, para hipócritas. No lo hay. Una de las primeras cosas que hace el Evangelio en las personas que creen en Cristo es que les dice que este libro es la verdad de Dios, que los mandamientos, que los hechos contados aquí, que las promesas que están escritas aquí son la verdad de Dios y que no hay mentira en ellas. Esa es una de las cosas que hace. Cree que este libro es aplicable a su vida hoy. No necesita el testimonio de los hombres para saber que es la verdad. La justicia y la santidad son una realidad para él. Este cinturón estaba siempre con este soldado. Era una prenda indispensable. Y aquí hay un llamado para revisar nuestro cinturón. Nuestro creer en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, ¿está bien ajustado? Creemos la verdad de Dios. Hoy en la mañana el pastor Eduardo nos hacía un llamado a esto. Nos hacía un llamado a considerar si realmente somos niños en las cosas de Dios o hemos avanzado a una madurez. Debemos de rogarle al Señor que nos dé el discernimiento, el entendimiento por medio de su palabra y su espíritu para revisar nuestras vidas delante de Él. ¿Conoce usted su Biblia? ¿Desea aprender más usted de ella? ¿Cuántos hemos visto personas que se dicen cristianos y que se dicen conocer la verdad de Dios y sus hechos son otra cosa? Es una vergüenza para el Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 10. El apóstol Pablo le dice a estos hermanos en Filipos, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Si realmente conocemos la verdad de Dios, esta es una arma defensiva. Y esa verdad cambia nuestras vidas. Y ante los ataques del enemigo, podemos ver hombres y mujeres cambiados por la verdad del Evangelio, sinceros e irreprensibles. La palabra sincero significa genuino. En la antigüedad, los hombres que fabricaban la porcelana fina, la metían al horno, o sea, ella tiene que ser sometida al calor. Y a veces esta porcelana fina se quebraba. Costaba mucho hacer este tipo de porcelana. Entonces, los comerciantes corruptos o deshonestos sacaban la porcelana y le ponían una cera que era del mismo color de la porcelana.
le aplicaban pintura y la vendían. Para saber si esa porcelana era de verdad o era mentira, entonces le hacían algo que se llamaba la prueba del sol. Agarraban la porcelana y la ponían a la luz del sol. ¿Y sabe qué pasaba cuando esa porcelana se ponía a la luz del sol? Revelaba la grieta que había ahí. Los comerciantes honestos que no hacían esto, entonces presentaban su porcelana a la venta y le ponían algo que era sincera. Cuando la luz de la palabra de Dios ha penetrado en nuestros corazones, es como ese cinturón fuerte amarrado a nuestras vidas que cambia todo nuestro ser y nos hace vivir vidas sinceras e irreprensibles delante de Dios. Satanás no podrá acusarnos de hipócritas porque deseamos y estamos comprometidos con la verdad de la palabra de Dios. Con la verdad de la palabra de Dios. Tenemos otra arma que el Señor ha dado. Versículo 14, Efesios capítulo 6, versículo 14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Los soldados romanos tenían diferentes tipos de escudos. El que aquí se menciona era un metal moldeado que le cubría las áreas vitales del torso. O sea, estaba pegado a su cuerpo, desde la base del cuello hasta la parte baja de los muslos. Los combates a corta distancia, con ese tipo de espadas cortas, hacía fácil poder llegar al enemigo. Y ellos necesitaban estar protegidos con este tipo de coraza. El corazón, las vísceras, las entrañas, pulmones, toda esta área vital debía ser protegida. La palabra justicia aquí en el original se refiere a aquel término judicial donde el juez libra a alguien de la culpa, cuando otro lleva su castigo por él. Cuando alguno es salvado por el Señor, convertido por el Señor, Él le cubre con la justicia del Señor Jesucristo. Desde ese momento y para siempre. Se dice que nuestra justicia está en los cielos, el cual es Cristo. Es Dios quien nos aplica la justicia de su Hijo, la pureza de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, estos soldados se llegaban a quitar la coraza. La coraza no era algo que ellos andaban siempre, se la quitaban. Entonces nosotros no podemos decir, bueno, entonces nos vamos a quitar la justicia de Cristo. Eso no sucede. El que es creyente, el que ha sido salvado por la gracia de Dios, esa justicia es para siempre. El Señor lo ha hecho una vez y nada más. Por el contexto de varios pasajes en el libro de Efesios 4:29 y 5:29, 4:24 y 5:29, se refiere más bien a esa coraza de justicia, a esas buenas obras, a esa justicia en el sentido ético, esa arma que se describe en Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Vamos a Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Tito 2, 7 y 8 dice: presentándote tú en todo, le está hablando Pablo a Tito, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La vida de piedad es una arma poderosa ante las acechanzas del enemigo. ¿Sabe que el Señor libra de tentación a los que son piadosos? Es una promesa de Dios. Y yo le creo a Dios cuando Él dice eso. ¿Le cree usted a Dios? Que no se diga de ese creyente que dice ser creyente, que anda en obras que no muestran que ha sido cambiado. Preséntate tú como ejemplo de buenas obras, de integridad, no siendo un falso, sino considerando la maravillosa obra de Cristo a favor nuestro.
Vamos a buscar también Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice Pablo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 11: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza ¿de quién? De nuestro Dios. La obra de Cristo a nuestro favor nos impulsa a vivir esa vida agradable a Dios en justicia. Satanás sabe quiénes son de Cristo. Recordemos lo que un día unos emisarios de Satanás dijeron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Eso lo dijo, o lo dice la Biblia en Hechos capítulo 19, versículo 15. Que nuestra vida de justicia en Cristo hable en aquel en quien hemos creído. Seguimos en Efesios capítulo 6 y seguimos con esa otra arma que el Señor ha dado a su pueblo. Y este es versículo 15, dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto, el zapato para el soldado, consistía en una media bota con una suela muy gruesa. En la parte inferior de la suela, era como decir los tacos de los futbolistas hoy, tenía como unos pequeños clavitos que le hacían sostenerse firme en la guerra, y era amarrado al tobillo con unas amarras bien fuertes. Así que ese zapato estaba bien firme, le podía dar movilidad en cualquier momento. En aquellos tiempos los enemigos ponían en el suelo afilados lanzas o palos puntiagudos. Entonces, cuando los soldados iban avanzando, si usted no tenía un buen zapato, ese palo le iba a atravesar la suela y el pie. Por más buen soldado que fuera, un soldado con sus pies dañados era un soldado inútil, no sirve para nada. Con el calzado adecuado, este soldado podía avanzar grandes distancias y le daría seguridad. El propósito de Pablo aquí es darnos a entender que es estar abrazados, firmes en el Evangelio en todo momento de nuestra vida. Los pies son muy sensibles. ¿Se le ha metido a usted una piedra en el zapato? Qué dolor, ¿verdad? Todo el peso del cuerpo reposa ahí. La estabilidad, el equilibrio, mucho está relacionado a tener un zapato adecuado. ¿Cuántos han usado un zapato inadecuado y esto les ha hecho un problema por toda su vida, la columna o diferentes problemas? Solo hay un evangelio verdadero. Cualquier otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo te va a llevar a la muerte. Solo hay un evangelio verdadero. Y los que están en ese evangelio están firmes por la gracia de Dios. Nada más. Las buenas nuevas para el pecador que ha sido salvado por la gracia continúan dando firmeza para no resbalar en medio de los ataques del enemigo. Si usted conoce el evangelio, hermano y amigo, qué firmeza en medio de los ataques del enemigo. Yo conozco a mi Salvador que me ha salvado. Yo conozco su evangelio. Así como Moisés conocía las palabras de Dios y la promesa de Dios de salvarle, él se sostenía como mirando al invisible, porque sabía en quién había creído. Este evangelio, nos dice el apóstol Pablo, es el evangelio de la paz. El evangelio de la paz. Antes de la paz, ¿sabe qué había? Guerra. Hay enemistad. Quiero decirle que toda persona sin Cristo es un enemigo de Dios. Es un enemigo de Dios. Si usted está sin Cristo, usted es un enemigo.
Y solamente se puede hacer la paz por medio de una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Nada más. Él es la paz. Nada más. Cuando Él resucitó de entre los muertos, Él llegó a los discípulos. ¿Y sabe qué hizo y qué les dijo? Paz a vosotros. Y le enseñó las manos y los pies. Él es la única paz para los hombres. Él es. En su carne, Él ha destruido las iniquidades, la culpa para su pueblo. Él es el único que trae paz para los hombres. Vamos a buscar Filipenses capítulo 1. Filipenses. Filipenses capítulo 1, ¿qué les dije? Versículo 21. Denme un momentito. Quiero mostrar que Cristo y solamente Él es nuestra paz, y que nosotros en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente. A pesar que un hermano me pueda ayudar acá. Colosenses, gracias hermano, muy amable. Colosenses capítulo 1. Muy amable, gracias hermano. Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Solamente por Cristo hay reconciliación para el hombre, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, como si permanecéis fundados y firmes en la fe, en la esperanza del Evangelio, el cual se predica. Es el Evangelio de la paz que da firmeza al creyente por la obra perfecta de Cristo. Dios trató a Cristo como un pecador. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Cristo Dios ve a su pueblo sin mancha, irreprensible, y ellos caminan fundados y firmes en el Evangelio. Aquellos que eran enemigos por medio de la fe, ahora en Cristo hay paz, y solo el Evangelio que se recibe por la fe puede dar paz, no hay otro. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe. Si el Evangelio deja de existir, ya no hay paz. Por eso es tan peligroso cuando los hombres cambian el Evangelio. Porque si no hay un Evangelio verdadero, no hay paz para los hombres. Gracias a Dios, porque ese Evangelio sigue cambiando vidas y sigue transformando vidas, y vivimos en ese Evangelio. Gracias a Dios porque el sacrificio de Cristo fue aceptado y Él está sentado a la diestra del Padre. Que Cristo esté en los cielos, sentado a la diestra del Padre, significa que Dios aceptó su sacrificio, y entonces su pueblo tiene paz con Dios. Nada más. Si el Evangelio deja de ser nuestro diario vivir, los resbalones y las caídas serán cada vez más frecuentes.
Qué seguro es caminar en esta vida sabiendo que yo tengo paz con Dios. Mi paz con Dios no son las obras, no es mi labor como padre o como hijo, ni mi falta de fe, ni nuestras debilidades, ni las aflicciones o luchas. Aun si nos miramos a nosotros mismos y nuestro pecado, el ser pastor o pertenecer o ser miembro de cierto tipo de iglesia no da paz a los hombres. El único que da paz es Jesucristo. No hay otro. Es la perfecta obra de Cristo la que da confianza para luchar en esta vida. Satanás con todas sus mentiras no podrá cambiar esto. Yo personalmente aprecio en mi vida un buen zapato. Tengo un problema en el pie y me da terribles dolores cuando uso un zapato inadecuado. Pero esos dolores no se comparan al dolor que va a sentir una persona y experimentar cuando se dé cuenta que no ha creído un evangelio verdadero. Solo el evangelio de Cristo puede traer paz a los hombres. Cuando usted está parado en el evangelio de Jesucristo, puede tener firmeza para enfrentar las acechanzas del enemigo. El apreso o prontitud de tener el evangelio de paz muestra la necesidad para caminar todos los días en una vida del evangelio. Vamos a continuar en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y seguimos con otra arma que está en el versículo 16. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Había varios tipos de escudos que usaban los soldados, especialmente los soldados romanos. Aquí el escudo que se menciona es un escudo bien grande, un escudo que le cubría desde acá hasta muy abajo, y un escudo ancho. Eran hechos de metal y se les ponía cuero. El cuero era tratado para que cuando los dardos de fuego llegaban a esos escudos no pudieran incendiarse los escudos, más bien casi que se apagaban. Los soldados se ponían como en hileras, y esos escudos era como una fortaleza, como un tanque, y desde atrás los otros soldados lanzaban sus flechas o sus lanzas. Esos escudos realmente protegían a los soldados en medio de las batallas. Este escudo es el escudo de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la Biblia. La fe es una confianza completa e incondicional en Dios y su palabra. La Biblia nos habla de hombres de fe, y nosotros estamos estudiando un hombre que tuvo fe en Dios, y ese fue Moisés. Moisés tuvo fe completa en Dios y en lo que él iba a hacer. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón porque su mirada descansaba en Cristo. Por la fe no tuvo temor de Faraón porque se sostuvo como viendo al invisible, dice Hebreos capítulo 11. Cuando Faraón salía con todo su séquito, con todo su traje, con toda aquella gloria de esos templos, con sus hechiceros y adivinos, la fe de Moisés se sostuvo porque él no estaba viendo a Faraón. A quien él estaba viendo era a Dios, quien estaba con él. Esa fue la forma en que él se mantuvo. John MacArthur, un escritor bíblico, dice lo siguiente de Hebreos capítulo 11 versículo 1: la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. La fe es la seguridad de que las promesas de Dios tienen sustento, contenido y realidad. La fe descansa en lo que Dios dice, no en lo que no ha dicho. La fe verdadera descansa en lo que Dios ha dicho, no en lo que no ha dicho. Quiero poner un ejemplo con respecto a esto. Un joven conoce a una muchacha muy especial, un joven creyente, y dice: mire, a mí me gustaría casarme con esta muchacha. Esa muchacha no conoce del Señor,
y dice, sí, yo quiero casarme con ella porque nos llevamos tan bien, tan excelente, nunca había conocido una persona como ella. Pero ese joven sabe que él no debe unirse en una unión matrimonial con esa muchacha. Por más sinceridad que tenga en su corazón, él sabe que Dios le está mandando otra cosa. Él no está teniendo fe en Dios, lo que él está teniendo es una pura desobediencia. La fe descansa en lo que Dios ha dicho. Dios nos ha mandado a guardarnos de la impiedad de este mundo, que no proveamos para nuestra carne. ¿Y cómo es que tú todavía sigues viendo esas páginas de internet donde hay pornografía? Satanás dice, no, por ver una de esas no te harás un malvado, no, nada va a pasar. La fe descansa en las palabras de Dios. Andar con esa persona que no obedece a sus padres, dice Satanás, no te hará igual a ti. Tú puedes andar con esos jóvenes o esos muchachos que no obedecen a sus padres, pero tú no vas a ser igual. Esa es la mentira de Satanás. Si los pecadores te quisieran engañar, la Biblia dice, no consientas, no vayas con ellos y no camines con ellos. ¿Para qué vas a pagar tus deudas? Dales tiempo. Eso no te hará un ladrón, cuando la Biblia dice que nosotros no debemos deber nada a nadie. Tratar de pagar las cosas. Dedicarte a tu trabajo por completo, aunque descuides tu familia, no te hará un mal esposo o un mal padre. Cuando Dios habla de que sobre todas las cosas, después de amar al Señor, nosotros tenemos que tener un cuidado por nuestros hijos y por nuestras esposas. ¿Para qué llegar los domingos tan seguido a la iglesia? Eso de que tienen culto en la mañana y en la tarde y todavía los miércoles. ¿Qué es eso? Ustedes son aficionados. Cuando la Biblia nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Cuando nuestro deseo debe ser escuchar cada día la palabra de Dios, y más en el día del Señor, y reunirnos como iglesia para orar los unos por los otros, porque eso hacen los hermanos, unos por otros, orar. Con este escudo de la fe es interesante que todos los dardos del enemigo son apagados. ¿Sabía eso? Con el escudo de la fe no hay un dardo que no pueda ser apagado. Todos los dardos del enemigo serán como flechas sin punta. No llegarán a nosotros cuando le creemos a Dios. Hermanos, que le creamos a Dios. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Proverbios 30. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que esperan ¿en quién? En Él. Dios no se ha equivocado. Toda su palabra es perfecta. No hay nada. No hay errores. Confía en la palabra de Dios. Él es escudo ¿para quiénes? Para los que esperan en Él. Que Dios venza toda incredulidad de nosotros y que solamente esperemos en Dios. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, dice el Salmo 62:1. En medio de cualquier situación de duda, de temor, de angustia o tentaciones de Satanás, de nuestro propio corazón, pregúntese, ¿he obedecido yo al Señor? ¿He obedecido su palabra? ¿Cómo me ha pedido Dios que le obedezca? La fe descansa en lo que Dios ha dicho, no en lo que no ha dicho.
¿Qué? Tengo un problema. ¿Qué ha dicho Dios en medio de este temor o esta angustia? ¿Qué me ha dicho Dios que haga? Satanás y nuestro propio corazón nos dirá, la respuesta está en tu corazón, búscala ahí. La respuesta está aquí en la palabra de Dios, nada más. Solamente en la palabra de Dios. Toda su palabra es limpia. La fe debe ponerse en acción al ser aplicada en cada área de nuestra vida. Martin Lloyd-Jones, un predicador inglés, habló de la fe como el rechazo al pánico, venga lo que venga. Escucha eso. Rechazo al pánico, venga lo que venga, porque yo descanso en Dios. Decían que un predicador estaba traduciendo a un idioma muy difícil, no encontraba en el idioma de ellos cuál era la palabra para fe, no la encontraba, no sabía, y le pedía al Señor, Señor, ¿qué hago? Dice que un día él estaba trabajando y en eso llegó uno de los del pueblo, se tiró en una silla y dijo, ay, gracias por esta silla porque puedo descansar todo mi cuerpo en ella, y ¡pum! Eso es, la fe descansa totalmente en el Señor. Es un escudo a los que esperan en Él. En medio de cualquier acenchanza del enemigo, yo confío en lo que Dios ha dicho, no en lo que dice Satanás, no en lo que dice mi corazón. Dios te guardará, Él te cuidará, te bendecirá y dará reposo a tu alma. Vencerás porque Él está con los suyos. La Biblia dice lo siguiente, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Seguimos en Efesios capítulo 6 y vemos otra de las armas que el apóstol Pablo está mencionando para su pueblo. Efesios capítulo 6. Dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo era un casco de hierro y bronce que protegía a los soldados de flechas y golpes en la cabeza. Hace algún tiempo escuché la siguiente historia. No sé si usted ha escuchado de un puente en Estados Unidos muy famoso que se llama el Golden Gate. Es un puente muy famoso en Estados Unidos. La gente creía que ese puente no se podía construir por los fuertes vientos, por el frío que hacía, por lo alto, por el tiempo en que se iba a hacer esa construcción. La gente decía, no, construir ese puente es imposible. Cuando llevaban la mitad del puente realizado, era muerte tras muerte todos los días. Y la obra avanzaba tan despacio que pensaban que nunca iban a terminar. Entonces los ingenieros dijeron, no, aquí hay un problema, ¿qué vamos a hacer? Entonces ellos pusieron debajo del puente redes y comenzaron a equipar a todos los soldados, a todos los trabajadores, con este equipo de seguridad, cascos y todo lo que se pudiera tener. Oiga, la otra mitad del puente fue hecha así. ¿Sabe por qué? Porque los trabajadores estaban trabajando seguros. El yelmo de la salvación. Si usted ha sido una persona que ha sido salvado por la gracia de Dios, si usted ha creído en Cristo, si le ha pedido a Dios perdón por sus pecados y ha creído que Cristo es su único Salvador, cualquier pensamiento que venga de Satanás, de su propio corazón, es rechazado, porque Cristo es su Salvador y nadie va a cambiar eso. Es una arma poderosa contra las acechanzas del enemigo. La mente que ha sido regenerada y transformada por el poder de Dios tiene el entendimiento de la salvación y es guardada de los ataques del enemigo. La salvación es algo pasado, presente y futuro. Dios nos salvó, nos salva y nos salvará. La salvación no tiene que ver nada con que uno llegue a ser una mejor persona. Voy a dejar ciertos hábitos en mi vida y cuando ya yo haya dejado esos hábitos, ya yo voy a ser un buen creyente. No tiene que ver nada con eso. Si usted espera ser suficientemente bueno para ser cristiano, le tengo una mala noticia: nunca va a llegar suficientemente bueno. Solo hay uno que fue suficientemente bueno y ese es nuestro Señor Jesucristo. Solo Él. Solo Él. Solo Él da justicia a los suyos.
La salvación en Cristo es una obra ya realizada. Él ha justificado a los suyos. Una obra ya realizada, no hay nada que cambie eso. La santificación es una obra en la cual Dios sigue conformándonos a la imagen de su Hijo. Y la glorificación es para estar con Cristo. Este yelmo de la salvación, más que algo de lo que Cristo ha realizado, nos habla de una esperanza del creyente y del gozo de los creyentes en esa salvación que el Señor dará a su pueblo. Si nosotros miramos al futuro, nosotros sabemos que hay esperanza en el Señor Jesucristo. Él nos salvó, nos salva, y un día ¿qué hará? Nos salvará. Cuando Satanás trae pensamientos a nuestras mentes, nos desanima y nos hace pensar que no hay esperanza, nosotros podemos ver a Jesucristo, quien es nuestro Salvador, y a aquel que nos ha salvado, que nos salva y que nos salvará un día. Nada va a cambiar eso. En medio de las angustias y luchas del alma, esperamos un día estar con Cristo, cuando toda lucha terminará, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se acerca el día. Yo no sé para usted, pero para mí sí se acerca el día en que yo voy a estar con Cristo para siempre. Y feliz viviré por siempre con Él. Nada en esta vida va a sustituir el gozo de estar un día con Cristo. ¿Por qué sigues en tus pecados? ¿Por qué sigues viviendo la vida que sigues viviendo? Si eso no te va a traer felicidad. El pecado siempre ofrece lo mejor, pero al final va a darte lo peor. Solo Cristo puede darte una verdadera esperanza de salvación. Nada más. Los placeres de esta vida no son mejores que Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y confía plenamente en Cristo. Hebreos 11:25 dice lo siguiente acerca de Moisés: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él tenía puesta su mirada en Cristo y su galardón. Cristo tiene un galardón para aquellos que ponen su confianza en Él. Un día estaré con Cristo. Nada se compara a eso. Primera de Tesalonicenses 5:8 dice lo siguiente: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Es esa esperanza que Cristo nos salvará. Casi estamos terminando. Ahora viene una arma que no es defensiva, sino que es ofensiva, y se llama la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es una arma muy poderosa. No era una espada grande, sino una espada más bien pequeña, la cual podía sacar en cualquier momento para hacer movimientos precisos ante sus enemigos. Ante cualquier amenaza del enemigo, ¿qué hacía el soldado? Su espada. Esta espada no fue forjada en los talleres de la mente humana. No fue ideada por los hombres de guerra. Esta espada tiene un diseñador, y ese diseñador es el Espíritu Santo de Dios. No existe una espada como esta. Fue el Espíritu Santo que inspiró a los hombres escogidos por Dios para escribir su palabra. Los hijos de Dios no son valientes por sí mismos, sino porque el Espíritu Santo les ha hecho creer las verdades de Dios, y por eso son valientes. ¿Por qué Moisés se presentó delante de Faraón valientemente? Porque llevaba la verdad de Dios en su mano.
Toda victoria que se gane en cada corazón, en cada hombre, mujer o niño, en este país o en cualquier cosa, cualquier lugar, es por la palabra de Dios. Dice Hendrickson, un teólogo, en su comentario sobre este verso lo siguiente: es por medio de ella que se revela el estado del hombre ante Dios y queda expuesto su condición pecaminosa. Por medio de ella también, al ser aplicada al corazón del hombre por el Espíritu Santo, este es guiado de su pecado al Salvador y a una actitud de acción de gracias y alabanza. Por medio de ella se desvanecen las dudas, los temores desaparecen, se obtiene la seguridad de salvación y Satanás huye. Cuando Jesús fue tentado, Él respondió a cada palabra del diablo apelando a la palabra escrita. Cristo usó porciones específicas de la palabra de Dios. Esa palabra que se usa aquí en Efesios capítulo 6 no se refiere a la palabra en general, sino se usa a la palabra rema. Era una porción, y como ustedes saben, este rema es usado por muchos que se dicen ser religiosos y hombres falsos, como el Señor me dio una rema, el Señor me dio una palabra a mí. Cristo usó rema. ¿Qué rema usó? Lo que estaba escrito. En medio de las situaciones difíciles y ante las tentaciones del diablo, ante este enemigo, cuán necesario es para nosotros aprender la palabra de Dios y tenerla memorizada. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, porque estoy en la presencia de Dios en todo momento, y ante las tentaciones recordar versos de la Biblia. Recuerdo a un hermano, un pastor, contar lo siguiente. Dice él que había leído el libro de Proverbios no sé cuántas veces, millones de veces. Dice que una vez al mes leía Proverbios durante todos los años de vida de ser cristiano. Entonces él no recuerda la cantidad de veces que había leído Proverbios. Y dice que ya él es un hombre viejo. Y entonces dice que va manejando, ¿verdad? Y en eso llega un semáforo y para su auto. Para otra persona a la par de él, una muchacha muy joven, baja el vidrio y le sonríe. Entonces él se queda así asustado, ¿qué es esto, verdad? Y la mujer le hace gestos como tratando de atraerlo. Y entonces en ese momento, ¿qué pasó en su mente? Todos los versos en Proverbios que hablan de esa mujer engañosa, de esa mujer que trata de atacarlo, de desviar su corazón. Cuán necesario para nosotros. Miren, nosotros estamos memorizando la palabra de Dios, versos por versos, y tenemos un plan de memorización, y recordar todos los versos sería algo muy maravilloso. Nosotros no debemos de tratar de decir los versos aquí los domingos en la mañana porque si ya me cumplí. No, sino porque realmente yo deseo meditar en la palabra de Dios ante los ataques del enemigo. Cada vez que Faraón pudiera venir delante del pueblo diciéndoles que Dios no los iba a rescatar, Moisés y su pueblo debían recordar que Dios prometió que los iba a rescatar, porque Él lo ha dicho, porque Él es Jehová. Finalmente, tenemos la última arma de esta armadura que Dios ha dado a su pueblo. Efesios capítulo 6, y con esto terminamos, dice, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, qué arma más poderosa es estar de rodillas delante del Señor y orar. Las fuerzas y la armadura para vencer al enemigo no están en nosotros mismos. La fuerza para vencer todo esto está en el Señor y debemos de ir a Él en oración. Yo te pregunto,
cuando vienen esas tentaciones a tu vida y esos ataques, desconsuelos, aflicciones, oras al Señor, te arrodillas, le buscas y le pides que te ayude. ¿Sabe que cuando el pueblo de Dios suplicó al Señor, ¿sabe qué hizo Dios? Dios lo escuchó. Afligidos, y ellos clamaron a Dios. Pero yo creo que muchas veces, en medio de las tentaciones y de los ataques del enemigo, lo que menos deseamos es orar. Deseamos la oportunidad para pecar. Cuando entras solo a tu cuarto, cuando estás en esos momentos de soledad y sabes que Satanás puede atacar, ora al Señor. Cuando vienen esas aflicciones o dudas, ora al Señor, habla con Él sinceramente y cuéntale tu aflicción, porque solo en el Señor hay consuelo para el alma. Si deseas no ofender a Cristo, ora. Ora. ¿Cuál y en qué momento debes orar? ¿Cuál es el mejor momento para orar? Orando en todo tiempo. Ese es el mejor momento para orar, en todo tiempo. Dice el Salmo 55:17: tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Es a Dios a quien oramos, es a Él. Es a Dios quien suplicamos. La súplica en el Espíritu Santo nos habla de orar en la voluntad de Dios conforme a su palabra, porque el Espíritu nos guía a la verdad de Dios. Suplica a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, pidiendo que se haga su voluntad en tu vida, que te proteja de los ataques del enemigo, que te haga usar todas las armas que Él te ha dado. Quien suplica es porque está necesitado, como algo urgente y necesario. Y si usted es un soldado de Cristo, nada más le recuerdo esto: usted no está solo. Hay otros soldados que también necesitan su oración. Ore también por ellos. Ore por todos aquellos que están siendo afligidos por el enemigo, por dudas, por tristezas. Ore por ellos. Ellos también necesitan ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Y aquí está, Señor, todo lo que necesitamos para enfrentar las acechanzas del enemigo o de nuestro propio corazón. Gracias, Señor, por cuidar a tu pueblo. Gracias por escuchar cuando ellos vienen a ti afligidos, porque tú los escuchas, Señor. Oh Dios eterno, que nuestros corazones solamente confíen en ti, que en todo momento vayamos a ti en oración y te busquemos. Que aquellos que en esta noche han llegado, que no conocen tu evangelio, que no tienen paz en sus vidas, que son enemigos, oh Señor, acércalos a ti. Que ellos puedan comprender, alúmbrales el entendimiento, para que puedan creer tu palabra, tu promesa de vida eterna y de perdón en tu Hijo Jesucristo. Buen Dios, llévanos con bien a nuestros hogares. Guárdanos de los ataques del enemigo y aún de mis débiles palabras, Señor. Gracias, porque tú eres un Dios verdadero y vivo. Te alabamos y en ti oramos. Amén. Pongámonos de pie y cantamos una estrofa del himno.